podría recurrir ante ningún ente, sino directamente tendría que plantear una acción legal. ¿Existe el derecho a la réplica en ese caso? En el caso de difamación o afectación a la honra de las personas están las leyes penales. Pero mire, si es que no hay un ente, si no hay un organismo, todo tendría que hacerse por la vía judicial. Imagínese, saquemos del campo de comunicación, pensemos en otros campos. Si todo tendría que irse por la vía judicial, no resolveríamos nada. Precisamente, ¿para qué existe el ámbito administrativo? Para que la propia autoridad encargada de la regulación pueda establecer en muchos casos soluciones y pueda impedir que todo se judicialice. ¿Cuál sería el alcance de este Consejo de Comunicación? Creo que eso es importante mirar. Me parece que en primer lugar hay que eliminar del Consejo Nacional de Comunicación aquellas funciones o facultades que son realmente excesivas. Por ejemplo, plantear que podría clausurar un medio a pedido del Consejo de Seguridad, eso ni siquiera va con el espíritu de la Constitución, ya ni siquiera es posible de acuerdo a la nueva Ley de Seguridad Pública, por lo tanto es un elemento que está desfasado. Porque eso está estipulado. Esas son cosas que, por ejemplo, tendrían... Clausura del medio de comunicación social, dice, dentro de los tipos de estaciones, llega en el literal dice la clausura de un medio. Por ejemplo, eso por ejemplo, este es un elemento que yo, a mi juicio, creo que es que no corresponde con una ley. Creo que todas estas sanciones punitivas, aquellas que ya están contempladas en el Código Penal, aquellas que ya están contempladas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no tiene sentido que se repitan. Creo que hay que establecer claramente cuáles son las funciones que va a tener ese Consejo como un organismo de regulación, como un organismo administrativo. Es absolutamente falso que ese Consejo vaya a ser regulado por el gobierno. Esta sí es una falsedad absoluta. Ya en el proyecto, el gobierno tiene 2 de 6 representantes. El ministro de Educación, el ministro de Cultura, lo que entiendo, hay representantes de las facultades de comunicación y tres que son electos por la sociedad civil. Lo que pasa es que ahí podrían, y no queremos hilar fino, asambleísta, pero ¿quiénes eligen a estos 3 representantes? Son miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que de alguna manera es un organismo creado por Alianza País, por el actual régimen, y que podría tener cierta inclinación, cierto sesgo en el momento de designar a los representantes. No quiero ir al fino, pero podrían darse pero usted va a tener que reconocer aquí que en lo que usted acaba de señalar hay algunos elementos inexactos. Primero, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no fue creado por Alianza País ni por el gobierno. Es un mandato de la Constitución, es parte de la función promovida por Alianza País. Es parte de la función de transparencia y control social. Segundo, en este momento, y esto es importante que la ciudadanía conozca, no hay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no existe. El que existía dejó de funcionar por mandato precisamente de la Constitución. No existe. Recién se está eligiendo, y se está eligiendo con un concurso de oposición, de méritos, en el que han sido convocados, por ejemplo, para la elaboración del banco de preguntas, catedráticos de las distintas universidades. Es decir, a un organismo que todavía no existe, que no sabemos cuáles van a ser sus miembros, se le imputa ya que pertenece a Alianza País. No es excesivo eso, no es precisamente, para utilizar sus frases, hilar fino. No es englobar de una manera prejuiciosa y tratar de que la ciudadanía se haga una idea falsa de este Consejo. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Este organismo será a la postre o podría convertirse en un organismo independiente o podría politizarse como nos ha dicho la historia? Tantos organismos que se han creado en el país que al final han terminado politizándose o se han vuelto organismos adscritos a los gobiernos de turno, y la preocupación no es solamente por este gobierno, porque luego vendrá un gobierno quizá de derecha que quiera imponer a través de este organismo su política en el tema de la comunicación. Pero yo creo que para poder analizar lo que se está proponiendo, siempre hay que partir de lo que tenemos. En este momento hay un consejo, que es CONARTEL, en el que hay mayoría precisamente de los entes estatales. Y esto no ha servido de ninguna forma como un mecanismo para poder perseguir ni nada por el estilo. Creo que todos es importante que podamos hacer un ejercicio de diálogo, de debate, sin prejuicios, sin establecer condicionamientos ni tampoco preverdades que anulan esta capacidad de debatir y de discutir. Es importante una ley, es importante un consejo que tenga capacidad de regulación, que tenga capacidad administrativa para poder enfrentar los problemas. Es importante sobre todo que el proyecto de ley esté ajustado a lo que es el marco constitucional y el marco de las convenciones de derechos humanos que el Ecuador ha suscrito. Es fundamental que podamos tener un debate amplio y abierto sobre el ámbito mismo de la ley. Yo particularmente creo que debería ser una ley que reemplace a la ley de radio y televisión, y no una ley que pretenda regular todos los procesos comunicacionales que existen. Además que esto es imposible. No podría, el artículo 2 de la ley
señala, por ejemplo, que el ámbito es regular también los procesos comunicacionales que realizan las personas, los pueblos nacionales, las nacionalidades. Eso es imposible. Imagínense, todos los días los seres humanos interactuamos, eso no puede estar restringido a una ley. Hay muchas observaciones, muchas. Nosotros mismos hemos presentado una serie de observaciones, pero esas observaciones precisamente son pertinentes porque ahora estamos recién yendo al primer debate, y en el primer debate tienen que recogerse esos elementos de fondo. Vamos a seguir hablando de estos y otros temas con Virgilio Hernández, asambleísta de País. Ya volvemos, no se vayan. Ya regresamos con Perfiles, un espacio de opinión. Continuamos con Perfiles, un espacio de opinión. Amigos televidentes, estamos en Perfiles dialogando con Virgilio Hernández, asambleísta de País. Para seguir en el tema, Virgilio, en torno a este Consejo de Comunicación que ha sido uno de los más polémicos en torno al proyecto de ley de comunicación, usted ha dicho dos cosas. Lo uno, que este no debería ser un ente sancionador, o más bien, que este no debería clausurar medios a la postre, por una parte, y por otro, en torno a la conformación de este organismo. Yo decía, o sea, este organismo tiene una mayoría de gobierno. ¿Podría tener otra constitución? ¿Podría los miembros de este organismo podrían ser elegidos de otra manera? A ver, primero dos precisiones. Yo he dicho que este consejo de ninguna manera puede mantener las características punitivas que en este momento existen. Tiene. Eso creo que estoy absolutamente no debería tener la capacidad de clausurar medios, cerrar medios. Creo que hay que analizar adecuadamente cuáles son las sanciones administrativas que debe tener. Por eso que es un órgano que tiene que ser discutido con mucha responsabilidad. Les digo la pregunta entonces nuevamente, ¿tiene que llegar al cierre, a la clausura de medios? Creo que habría que analizar, por eso es importante mirar el conjunto de la ley, todas y cada una de las atribuciones que tiene. Habría que mirar cuáles son el tipo de sanciones que se establecen. Creo que si hay casos, y esos deberían estar absolutamente determinados, habría que incluso pensar en que esta puede ser una también de las medidas que tiene. Por eso que es importante cómo se conforma precisamente este consejo. ¿Sí? Yo he señalado que ya en el proyecto no hay mayoría oficial, hay un prejuicio respecto de un Consejo de Participación Ciudadana que todavía no existe, que piensan que ya puede ser del gobierno. Pero bueno, vamos más allá, discutamos si este es un temor y este Consejo va a tener tan alta responsabilidad, que es precisamente garantizar que uno de los elementos a través de los cuales se concreta la libertad de expresión, como es la libertad de prensa, la libertad de información, pueda realizarse efectivamente. Entonces, si este es ese propósito, pensemos cómo puede ser conformado. Si hay dudas respecto de que sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien nombre, bueno, busquemos otro mecanismo, establezcamos otro mecanismo. Que no sea tampoco volver al pasado, de que hay un representante de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Porque esto significaría, otra vez, ¿no es cierto?, poner al ratón a cuidar el queso. Y esto es imposible. No hay posibilidad de que se autorregulen cuando hay intereses. Ahora, yo le entendí o le entendí mal. Bueno, tendríamos que revisar la grabación. Pero yo le entendí que este organismo, y le había señalado justamente el literal D del artículo 96, si no estoy mal, del tipo de sanciones que tiene este organismo, que es clausura del medio de comunicación social. Le entendí que usted no estaba de acuerdo en que tenga que llegarse, o que este organismo tenga la facultad de clausurar un medio de comunicación. Estoy en completo desacuerdo. Le reafirmo a que sea el Consejo de Seguridad, por aparentes razones de seguridad interna y externa. No, es el que recomienda, pero es el organismo que al final determina y decide la clausura de un medio. Sí, pero a ver, separemos las cosas. Que sea el Consejo de Seguridad quien pida, quien recomiende, que haga el pedido para que el Consejo Nacional clausure un medio, estoy absolutamente en desacuerdo. Creo que hay que graduar las sanciones administrativas que existen. Claro. Pero si no es el Consejo de Seguridad. Si es que es el Consejo Nacional de Comunicación y está establecido previamente en la escala de esas sanciones, y que además esto tiene que ver con una serie, ¿no es cierto?, con una serie de mecanismos y de reiteradas violaciones precisamente a la ley por parte del medio, creo que podría incluso llegarse a esa sanción. Le vuelvo a señalar, en la ley actual, que es una ley del 75, reformada en el 95, con muchas de las fuerzas, con el apoyo y con el voto de las fuerzas que hoy precisamente se niegan a hablar de la ley, se establece el CONARTEL y